En esta clase vamos a trabajar contenidos de la unidad de vectores para reforzar y repasar conceptos teóricos y prácticos de este tema. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Tenemos un vector B de componentes 1, menos 2, 3 y debemos hallar las coordenadas de otro vector que sea paralelo a B con igual sentido y de módulo raíz cuadrada de 7. Eso es como primer ítem. Como un segundo ítem vamos a buscar un vector con igual dirección que el vector B, tal que determina con el vector T de componentes menos 1, 2, menos 1, un paralelogramo de área 20. Y bueno, una vez que realicemos este cálculo, tenemos que determinar si es única o no este vector. Lo que yo sugiero en este momento es pausar el video y que copien el enunciado de este ejemplo para que lo tengan presente a lo largo de las diapositivas que están involucradas para su resolución. Entonces, veamos primero cómo resolver el ítem 1. Recordemos que buscamos un vector paralelo al vector 1 menos 2, 3 de igual sentido y de módulo raíz cuadrada de 7. Vamos a anotar por W el vector ese que estamos buscando. Entonces, como queremos que el vector W sea paralelo a B, debe existir un valor real lambda distinto de 0, tal que al W lo puedo escribir como lambda por B. Entonces, W va a ser lambda por las componentes de B, que son 1 menos 2, 3, y por lo tanto va a quedar de la forma lambda menos 2 lambda, 3 lambda. Además, por dato, tenemos que el módulo de W tiene que ser igual a raíz cuadrada de 7. Entonces, reemplazamos W por su forma en este primer paso. Calculamos el módulo de este vector, que recordemos que para calcular el módulo de un vector debemos realizar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso, lambda al cuadrado más menos 2 lambda al cuadrado más 3 lambda al cuadrado, y eso me tiene que dar raíz cuadrada de 7. Aplicando cuadrado a ambos miembros obtenemos esta expresión, y aplicando cuadrado a cada expresión obtenemos lambda al cuadrado más 4 lambda al cuadrado más 9 lambda al cuadrado igual a 7. Realizamos la suma del lado izquierdo y llegamos a que 14 lambda al cuadrado es igual a 7, y por lo tanto lambda al cuadrado tiene que dar igual a 1/2. Es decir, lambda va a ser igual a raíz cuadrada de 1/2 o lambda va a ser igual a menos raíz cuadrada de 1/2 en principio. O equivalentemente, lambda tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2 o lambda tiene que ser menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero en el dato de este ítem nos solicitaba que el W tenga el mismo sentido que el vector B. Por lo tanto, el lambda al cual B es multiplicado tiene que ser positivo. Por lo tanto, de las dos posibilidades del valor de lambda, me quedo con el valor raíz cuadrada de 2 sobre 2 porque es el positivo, es mayor que 0. Entonces, W, que era de la forma lambda menos 2 lambda, 3 lambda, lo que hacemos es reemplazar por lambda por el valor calculado y, haciendo una simplificación sencilla en la segunda componente, nos queda que el W está formado por estas tres componentes: raíz cuadrada de 2 sobre 2, menos raíz cuadrada de 2 y 3 medios por raíz cuadrada de 2. Veamos el ítem 2. En el ítem 2, volviendo para atrás en las diapositivas, recordemos que buscamos un vector que tenga igual dirección que B, que determine con el vector T un paralelogramo de área 20 y ver si hay un único. Entonces, para desarrollar el ítem 2, otra vez representamos por W el vector que estamos buscando, pero justamente el hecho de que W
tenga que tener la misma dirección que B, eso implica que tiene que ser paralelos. Entonces, como en el inciso anterior, tiene que haber un lambda, no nulo, real, hasta que el W lo puedo escribir como lambda por B. Entonces, como antes, W va a quedar de la forma lambda menos 2 lambda, 3 lambda. Recordemos que si tenemos dos vectores, en este caso notados por X e Y, no nulos y no paralelos, el área del paralelogramo que se determina que se genera por ellos se puede calcular mediante la siguiente expresión. Podemos calcular el producto vectorial entre los dos vectores, calcular su módulo, y ese valor es el área de la figura. En este ejemplo, W es quien debe determinar con este vector T de componentes menos 1, 2, menos 1, un paralelogramo de área 20. Entonces, tenemos que primero calcular el producto vectorial entre W y T como un paso intermedio. Entonces, el producto vectorial entre W y T lo podemos escribir como una regla técnica, como el determinante de esta matriz, y realizar las operaciones correspondientes. Para la primera componente, por ejemplo, vamos a imaginariamente tallar la primera columna, la primera fila, y calcular el determinante de la matriz 2×2 que nos queda, que quedaría menos 2 lambda por menos 1, menos 2 por 3 lambda. En el caso de la segunda componente es similar, se anula la segunda columna, la primera fila, se calcula el determinante de la matriz que queda formada de orden 2×2, pero se cambia el signo. Y de manera similar se trabaja con la tercera columna como hicimos con la primera. Ustedes pueden verificar que este producto vectorial da como resultado el vector de componentes menos 4 lambda, menos 2 lambda, 0, que es un vector que depende de lambda, porque el W dependía originalmente de lambda. Acá tenemos la forma del W. Bien, pero nosotros queremos que W y T generen un paralelogramo de área 20. Así que el módulo de ese producto vectorial tiene que ser igual a 20. Es decir, el módulo del vector de componentes menos 4 lambda, menos 2 lambda, 0, tiene que ser igual a 20. Solo vamos a calcular el módulo de este vector, que no es más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso va a quedar menos 4 lambda al cuadrado más menos 2 lambda al cuadrado igual a 400, porque del paso anterior elevamos al cuadrado en ambos miembros. Realizando operaciones sencillas del lado izquierdo, obtenemos que nos queda 16 lambda al cuadrado más 4 lambda al cuadrado, es decir, 20 lambda al cuadrado igual a 400. Despejando el lambda al cuadrado, llegamos a que el lambda al cuadrado tiene que ser igual a 20. Por lo tanto, lambda puede valer raíz cuadrada de 20 o lambda puede valer menos raíz cuadrada de 20. Observemos que con cada uno de los valores hallados en lambda anteriores, podemos reemplazar en la fórmula de W y encontrar el vector W. Es decir, cada valor de lambda distinto me va a generar un W en las condiciones del enunciado de este ejemplo. Por lo tanto, la respuesta a este ejemplo no es única. Si queremos encontrar cada vector, entonces, que verifique las condiciones del enunciado, tenemos que reemplazar el valor de lambda en la expresión de W. Entonces, por ejemplo, si consideramos lambda igual a raíz cuadrada de 20, el vector nos va a quedar raíz cuadrada de 20 menos 2 raíz cuadrada de 20, 3 raíz cuadrada de 20. Ese sería un vector que genera con T un paralelogramo de área igual a 20. Y si usamos el valor, la posibilidad de valor negativo de lambda, que era menos raíz cuadrada de 20, y reemplazamos en la forma de las componentes de W,
llegamos a que W tiene estas componentes. Menos raíz cuadrada de 20, 2 raíz cuadrada de 20 y menos 3 raíz cuadrada de 20. Este es otro vector que responde a este ejemplo. Por lo tanto, no es única la forma. Podemos notar que estos dos vectores hallados con un valor de lambda y el otro son paralelos. De hecho, tienen el mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario.